Muy bien. Faride. Faride fue a consultar, maestro. ¿Qué pasó? Faride fue a consultar. Ok. Gracias por avisar. Marbelis. Wilbert. Juliet. Presente. Gracias. Andrea. Presente. Gracias. Jesús Emanuel. Richard. Presente. Muchas gracias. Valeria. Presente, maestro. Muchas gracias. Israel. Presente, maestro. Muchas gracias. Montserrat. Y Annabeli. Presente. Ok. Muy bien. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahí hay aquí está. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a vamos a comentar. Vamos a comenzar con la situación de la clase. No sé si ustedes ya checaron lo que es las actividades de lo que va a ser el día del psicólogo. No sé si saben la cartelera. No, maestro, no sabemos nada de la cartelera. Bueno, bueno, si las voy a comentar. Bueno, les voy a comentar la cartelera para que ustedes estén pendientes. Supuestamente mañana mañana hay una conferencia de salud mental y el manejo de los duelos en tiempos de COVID. Eso es a las 10 de la mañana. Ya en la tarde pues hay una actividad. Creo que estas actividades la mayoría son en Facebook Live a través de la página del Facebook. El 20, que es prácticamente, tenemos nosotros a, a las 10 de la mañana está un tema de jueves que se llama Las emociones, una mirada conductista. A las 12. Bueno, les voy a leer todo para que ustedes estén pendientes y ustedes chequen qué les interesa.
Entonces, mañana 19 a las 10 está ese tema de salud mental y manejo de los duelos en tiempos de COVID. A las 4 está el tema de, a las 4 p.m. tenemos acróstico del psicólogo, que es puesta un video. A las 6 p.m. del mismo día está una conferencia sobre la violencia familiar en tiempos de COVID. Es un buen tema. Si se dan tiempo para checarlo en Facebook Live, pues puedan estar pendientes porque les puede ayudarles en algún momento, pues algún tema. El jueves 20 tenemos nosotros lo que es a las 10 de la mañana hay un tema de el tema lo que son las emociones con una mirada conductista. A las 12 está la pirámide de Kinsey, es el ciclo de la vida de una empresa y un producto y una filosofía corporativa. A las 3, a las 5:30 hay una conferencia que habla de la psicología y sus diversas aplicaciones en el ámbito jurídico. Y el 21 el viernes está a las 11 de la mañana, es cuando el amor hace sufrir. A las 2 p.m. está el tema de liderazgo y trabajo en equipo, que son supuestamente algunos videos, un ciclo de videos. Y a las 4 p.m. hay una mirada hacia los psicólogos, que es supuestamente una exposición. Y al mismo tiempo, supuestamente a las 4 p.m. del viernes hay como una especie de foro que dice las dos caras de la pandemia, mitos y realidades. Creo que todo esto va a ser en Facebook Live para que ustedes pues puedan elegir. Pues lo único que yo necesito es saber si alguien, y esto es algo importante para mí, si alguien va a asistir a la conferencia del día 20, me lo tiene que informar. Y si va a asistir realmente, yo le voy a preguntar a la maestra Carla para que condone su falta a la clase. Pero si no van a ir, si no van a estar conectados, pues sí tienen que estar en clase. ¿Sí me explico? En ese aspecto no es que me avisen por un compañero, tienen que estar diciendo con anticipación para que obviamente yo le comunique a la maestra Carla quienes van a estar asistiendo y me haga el favor de que esté pasando lista, ¿sí? De quiénes van a estar a esa hora, porque pues prácticamente pues esa es la situación que tenemos nosotros. No, pero es a las 10 de la mañana, ¿no? Pues ahora sí que eso depende de grupo, aunque también podemos entrar todos juntos, pero no sé qué opinen ustedes. Ahora sí que ustedes deciden en cuanto a eso. Al final de que termine la clase que tenemos hoy, ustedes me dicen que van a decidir sobre el jueves porque si es el 70% del grupo, o sea, con 6 o 7 que vayan a esto, pues cortamos automáticamente la clase del viernes y nos conectamos con Facebook Live. Pero pues todos tienen que estar de acuerdo con ese tema para que podamos estar en la misma sintonía. ¿Sale?
Bueno, vamos a comenzar lo que es la clase. Bueno, hasta el momento hemos estado viendo el tema de los tipos de pensamiento. Recordemos de que esta situación de los tipos de pensamiento, ¿para qué nos sirve conocer los tipos de pensamiento? Estos tipos de pensamiento nos ayudan a reconocer propiamente eh, más que nada las capacidades que tenemos nosotros para describir cómo es que puede haber atribuciones en cuanto a si la persona está teniendo un pensamiento adecuado o hay algún fallo en la cuestión de las conclusiones de su tipo de pensamiento. Muy bien. Bien. Ok. Bueno, vamos a seguir viendo lo que son vamos a tratar de terminar hoy lo que son los tipos de pensamiento. Para ir avanzando, ¿tienen ustedes alguna duda, algún comentario de los tipos de pensamiento de que recordemos que estamos entrando a lo que son los pensamientos cognitivos, ¿sí? Ya vimos lo que son, en este caso, desde el pensamiento inductivo, ya vimos el pensamiento inductivo, el pensamiento analítico, el pensamiento de síntesis, el pensamiento imaginario. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda, algún comentario? No, maestro. ¿Seguros? Muy bien, perfecto. Bueno, recordemos que es importante que nos debe de quedar claro. Ya vimos también la situación del pensamiento sistemático. Recuerden, muchas veces, y esto es importante que nos quede claro, la diferencia entre el pensamiento analítico y el pensamiento sistemático, que tienen dos tipos de vertientes. Ok. ¿Alguien me puede, podemos hacer una recapitulación? ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento sistemático y el pensamiento analítico para ver si todos lo comprendieron? Nada. Maestro, Sí, escucho. el sistemático es el, por decir, nos ayuda a comprobar la realidad. O sea, Ujú, por así decir, si es. veo el gato, digo que es gris, ¿no? Por la luz del lugar, o Sí, no sé, algo así. sí. Ajá, así es, efectivamente. Recordemos que las situaciones de que ambos son
dos tipos de proceso con respecto al pensamiento. Sin embargo, recordemos que uno es para poder contextualizar o poder comprobar una realidad o comprobar algo, y para eso nos sirve el pensamiento sistemático, ¿sí? Para poder constatar eso, ¿sí? Y la situación es que más que nada es como para, yo se los voy a poner de forma clara. El pensamiento sistemático es el que nos ayuda a establecer si lo que estamos nosotros pensando es real, es imaginario, si es imaginario, o si es una alucinación o es una mala percepción de las cosas. Eso es para lo que nos ayuda el pensamiento sistemático, para poder decir si estamos centrados más que nada en la realidad. Si nuestra realidad es contextual o es una realidad particular distorsionada. Para eso nos sirve el pensamiento sistemático, para que obviamente no nos estemos guiando, como decimos, en el error, estemos en la falla del sistema. La diferencia, ¿y cuál sería en sí la diferencia y qué encontramos nosotros en el pensamiento analítico por otra parte? ¿Alguien puede comentarme? Ya hablamos, ya podemos estructurar el sistemático y el analítico. Es cuando tenemos dos versiones distintas de un tema, un problema, una situación. Entonces, lo que vamos a hacer es escuchar ambas partes y unir esas partes para poder tener este el problema exacto de lo que sucedió, o sea, tener la exactitud de lo que pasó, escuchando ambas partes. Efectivamente. El pensamiento analítico nos... Sí, escucho. Escucho. Maestro, así como dice mi compañera Juliet, escuchas las versiones Sí, y tú ya lo vas descomponiendo, así es. o sea, desarmando las versiones y lo haces de manera general para que tú crees tu propia conclusión y tu propia versión. Efectivamente. Sí. De hecho, deberíamos nosotros, ante determinadas situaciones y problemas, aplicar el pensamiento analítico para poder solucionar problemas y conflictos y poder establecer lo que es la solución de ciertas situaciones, ¿sí? Para eso nos sirve el pensamiento analítico, es algo focalizado para algo específico, ¿sí? Y descompone las cosas para que las podamos nosotros determinar y solucionar. Bien. Vamos a ver otro tipo de pensamientos, ¿sí? Vimos el pensamiento, algunas características del pensamiento sistemático que les puede ayudar. Ahora también vamos a empezar a ver ahora lo que es el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico, muchachos, la mayoría de las veces no es lo mismo tener un pensamiento criticista a un pensamiento crítico. Un pensamiento criticista no está acá en la positiva, pero pues es como una falla en un pensamiento crítico, porque un pensamiento criticista
es criticar por criticar o porque surge una idea y ya llegó una idea en nosotros y criticamos por criticar, porque no nos parece, ¿sí? ¿Cómo podemos saber si tenemos un pensamiento crítico o un pensamiento criticista, que es un fallo o una distorsión del pensamiento crítico? Porque cuando ustedes están estableciendo un pensamiento crítico es cuando examinan la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida diaria y tienen una doble vertiente analítica y evaluativa en este aspecto, ¿sí? Todo es a raíz de las evidencias. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica. Es evaluar el conocimiento decidiendo lo que uno realmente cree y por qué. No es nada más decir, es que yo creo esto. No, debes de tener un sustento para establecer por qué piensas lo que piensas, ¿sí? Y dice, y se esfuerza por tener una consistencia en los conocimientos que acepta y entre el conocimiento y la acción. La situación interesante del pensamiento crítico es lo que nos ayuda a lo que en algún momento creo que les había mencionado, es cómo sabemos que tenemos un pensamiento crítico cuando hay un aspecto llamado congruencia, ¿sí? Como que hay una congruencia entre mis razonamientos, mis ideas, mis acciones, pero obviamente tienen una cuestión lógica, una cuestión a la luz de la razón. No nada más es porque se me ocurrió, lo pensé. El pensamiento crítico nos ayuda a nosotros a poder tener lo que llamaremos hasta cierto punto un criterio propio. ¿Cómo puedo determinar que un criterio propio? Que independientemente de que yo me vea influenciado por los demás, yo puedo establecer por mí mismo la conclusión acerca de algo de la realidad, porque ya la analicé, ya la evalué y ya simplemente ya pude superar la simple lógica, ya establezco fundamentos para mis razonamientos y yo los puedo establecer. No es un simple pensamiento, un pensamiento simple que lleva a una cuestión lógica, sino que lleva un fundamento de por qué pienso lo que pienso, ¿sí? Esto es importante. Porque muchas veces, ¿cómo puedo yo definir un pensamiento crítico, un pensamiento criticista? Porque el pensamiento criticista simplemente elaboro yo mis juicios de valor, elaboro lo que no me gusta o lo que no me parece, pero no establezco una razón o una justificación de por qué llegué a ese pensamiento. Simplemente es por una cuestión de que no me parece, no me gusta, no esto, no el otro. En el pensamiento crítico es como, por ejemplo, les voy a comentar una cuestión. Es como cuando ustedes van a hacer un trabajo en equipo y ustedes tienen que decidir a quiénes van a incluir en su equipo. Si ustedes deciden incluir a sus mejores amigos o incluyen a las personas que saben que van a ser los mejores aportes al equipo, aun cuando les caiga mal. Y aquí es en donde viene una situación interesante que nos acerca más a la realidad del mundo adulto. Muchas veces, cuando yo establezco un pensamiento crítico, digo, me caerá en la punta del dedo chiquito de mi pie, pero sé que esa persona con la que tengo que trabajar o con la que tengo que colaborar
pues es un buen elemento y va a sacar el trabajo, aun cuando personal y humanísticamente no comparta sus ideas. ¿Sí me explico? Es como cuando yo puedo definir que alguien, en un pensamiento crítico lo puedo definir de esta forma. Podrá ser muy mi amigo o muy mi amiga, pero a lo mejor yo le doy la razón a quien yo considere mi amigo. No, pues sí. No, pues tú serás muy mi amigo, lo que tú quieras, pero estás totalmente mal, en un error. Oye, pero porque le estás dando la razón a quien te cae mal, sí, pero tiene la razón. Ahí ya estableciste un pensamiento crítico porque no estás basado en aspectos de emociones, sentimientos, en filiaciones, nada, sino en situación simplemente en base a contextos. Es uno de los pensamientos más difíciles, porque muchas veces vamos a estar estableciendo en un mundo adulto quién tiene la razón. Y a veces quien tiene la razón no siempre es la persona con la cual tenemos mejores relaciones filiales, ¿sí? O con la persona con la que mejor nos llevamos. Y a veces tristemente podemos decir que las personas con las que mejor nos llevamos no siempre tienen la razón o están equivocados. No sé si me explico en ese aspecto. ¿O qué piensan ustedes acerca de este tipo de pensamiento? ¿Qué opinan? Quiero escuchar opiniones. Entonces, maestro, el pensamiento crítico más que nada se basa en que debes comprobar lo que dices, o sea, con pruebas y con hechos, ¿no? Así es. Y el criticista es nada más lo supones y lo dices, pero no está comprobado ni nada. Efectivamente, esa es la situación. Y más que nada, obviamente, ¿cómo determinamos el pensamiento crítico? Lleva a una conclusión basada en los hechos, no basada en tus emociones, no basado en tus intereses, sino en los hechos, ¿sí? ¿Quiénes? Y esto imaginen en algún momento, por ejemplo, que tengan que ser compañeros de trabajo de alguien, y en el trabajo tienes a tu mejor amigo y tienes a alguien que te cae mal y que está dentro del equipo. A veces le vas a tener que dar la razón a la persona que te cae mal porque está en lo correcto. Y ahí estableces un pensamiento crítico, no basado en que te cae bien o mal, sino en resultados. Si la mayoría de las personas se basaran en separar, un pensamiento crítico te ayuda a separar lo que es las relaciones laborales de las relaciones filiales, de amistad, de amor o lo que sea. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿sí? Porque muchas veces ese es el fallo que podemos nosotros tener cuando decimos, no, pues es que es mi amigo y lo tengo que apoyar. Y a veces allá está el fallo al momento de ser productivo o hacer bien las cosas. Porque en lo ideal, qué bonito sería trabajar con mi mejor amigo. Sí, sería bonito. Pero a veces trabajar con tu mejor amigo puede en algún momento alterar tu pensamiento crítico acerca de que a lo mejor tu mejor amigo o amiga, a lo mejor pues no es un buen elemento. Pues a lo mejor es una buena persona, pero no es un buen elemento de trabajo o un buen colaborador. Y ahí tienes que establecerlo. Y muchas personas fallan en este tipo de pensamiento al momento de establecer compañeros de trabajo o compañeros de equipo. Pero eso es algo que van a tener ustedes que enfrentarse. Tarde o temprano, todos tenemos la capacidad de establecer un pensamiento crítico. Lo difícil de esto es ahora sí que sacar
de la ecuación el aspecto emocional. Es como decimos, el trabajo es el trabajo y no hay amigos, no hay familiares, no hay novios, no hay parejas, no hay nada. Incluso puedes estar trabajando con tu pareja y puedes despedirla diciendo, lo siento, yo te amo, te quiero, pero realmente eres un pésimo compañero de trabajo y no puedo trabajar contigo. Híjole, es muy difícil porque no todas las personas aceptan tener un pensamiento crítico. Es muy difícil. Pero si lo logran hacer, pues significa que están siendo lo más objetivos posibles, porque eso te lleva a que seas objetivo. Y así ustedes se van a dar cuenta qué tan objetivos ustedes son. ¿Sí? Bueno. Otro de los tipos de pensamiento que nosotros podemos encontrar es el pensamiento interrogativo. Este tipo de pensamiento es el pensamiento con el que se hacen preguntas identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema determinado. ¿Ok? En ese sentido del pensamiento interrogativo, por ejemplo, está basado en una serie de cuestiones que yo necesito saber en base a la obtención de un conocimiento. ¿Sí? Lo interesante del pensamiento interrogativo es que yo establezco esta capacidad de poder hacer la pregunta adecuada para la obtención de la respuesta que yo necesito. Ok. Y esto dirán, bueno, ¿y qué chiste tiene, maestro, el tipo de pensamiento interrogativo? Cualquiera lo puede tener. Pudiera ser fácil, pero tiene su complicación en este sentido. Si ustedes no saben preguntar o no hacer la pregunta adecuada, obviamente no van a tener la respuesta certera y objetiva que estén buscando. Y aquí es en donde viene la importancia de esto. Sabemos nosotros que parte de nuestros procesos que tenemos nosotros como psicólogos, tenemos que saber cómo entrevistar y cómo preguntar a una persona para obtener información y poder establecer pues puntos de vista con respecto a lo que nos diga la persona y poder establecer cierto tipo de conclusiones y en base a eso estrategias de cómo actuar, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito de recursos humanos, organizacional, en el ámbito forense, en el ámbito clínico, o en el ámbito social. Si yo puedo integrar en mi mente qué tipo de pregunta puedo hacer que me lleve a la obtención de la respuesta, estoy teniendo un pensamiento interrogativo adecuado. Porque no es preguntar por preguntar, es una pregunta totalmente analizada, es una pregunta debidamente formulada para que la persona no pueda de alguna otra forma evitar salirse por la tangente y tenga que responder lo que yo necesito saber. Sabemos muchas veces que una de las circunstancias más comunes que tenemos en cualquier entrevista es en cuanto a que la mayoría de las personas siempre intentan dar una imagen favorable de sí mismas. Es la naturaleza del ser humano. Siempre mostrar lo bueno o lo favorable y ocultar lo que la persona intenta evitar que tú sepas. Si tú elaboras un adecuado pensamiento interrogativo, esas defensas que pueda la otra persona tener
tú prácticamente las deshaces y no tiene otra opción la persona más que responder por el tipo de pensamiento y por el tipo de formulación de pregunta que haces, que hace que no le des salida más que la respuesta que tú estás esperando obtener en cuanto a la pregunta de la obtención del conocimiento que tú quieres. ¿Sí? No sé si les ha pasado algunas veces que de repente les preguntas a algunas personas algo y te quedas en algún momento como con la sensación de que la persona te está engañando, pero de alguna otra forma no puedes comprobarlo. Un pensamiento interrogativo debidamente elaborado hace que la persona, aun cuando haya maquinado cómo manipular sus respuestas, no lo pueda hacer, porque tú ya lo formulaste en tu cabeza adecuadamente para que de alguna u otra forma tú obtengas la información que tú necesitas. No sé si me están entendiendo en cuanto a estos aspectos del pensamiento interrogativo. No sé si tienen dudas, algún comentario. ¿Qué piensan o qué opinan o si tienen dudas sobre este tipo de pensamiento? Maestro, entonces es básicamente saber formular preguntas. Sí. Más que nada es saber cómo formular, primero saber cómo formular la pregunta, pero la pregunta tú la elaboras primero en tu mente antes de formularla. Es cómo pregunto, en qué momento pregunto y bajo qué aspecto estoy preguntando. Una pregunta puede tener, yo puedo preguntar lo mismo de diferentes formas, pero no todos obtendrán el mismo tipo de respuesta o no todos obtendrán la respuesta certera. De ahí está el éxito de que si ustedes se envuelven en buenos entrevistadores, sea el tipo de persona que sea, ustedes siempre obtendrán la información que necesitan. Pero eso está basado en que ustedes han desarrollado el pensamiento interrogativo, en el que antes de hacer la pregunta ya sabes cómo se la vas a hacer para que no trate de engañarte o no trate de evadir responder. No sé si quedó claro. Sí, maestro, sí quedó claro. Perfecto. Bueno, esto es como cuando sospechas que tu novio te está engañando y si elaboras un buen pensamiento interrogativo, uy, no, por más que lo intente, nunca se va a poder escapar. Bueno, después tenemos nosotros el pensamiento aproximado. Un pensamiento aproximado es una forma de pensar sobre sugerencias e ideas que no fija su significado de una manera precisa, sino que los lleva a significar aproximadamente lo que se ha sugerido. Ok. Muchas veces el pensamiento aproximado es de alguna otra forma, es como cuando, y se los voy a poner de esta forma, es como cuando alguna vez, de acuerdo a un proceso, de acuerdo a una idea, de acuerdo a algo que escuchamos, podemos nosotros darnos una idea de lo que está hablando la persona. Quiero explicarlo de esta manera, ¿sí? Como que de alguna otra forma a veces hay personas que de repente te quieren dar un mensaje y hay una persona que no quieren que se entere de que estás hablando, ¿sí? Y es como cuando algunas personas hablan como en cierto tipo de código que a lo mejor tú puedes interpretar. Obviamente la persona está en más o menos interpretando qué es lo que te está tratando de decir.
y de ahí se establece un pensamiento aproximado, porque no te está diciendo las cosas de forma consistente o de forma directa, pero te está más o menos induciendo para que tú vayas entendiendo la idea que está tratando de transmitirte a través de alguna especie de código. Y ese pensamiento aproximado es el que te lleva a que de alguna otra forma tú puedes estar hablando con otra persona y a lo mejor uno tercero no entienda y no entienda porque no quieres que se entere la otra persona de qué están hablando, pero establece un proceso de algún tipo de código. También es una forma en cuanto al pensamiento aproximado, cuando yo puedo de alguna otra forma, de forma indirecta, hacer que el otro pueda de alguna otra forma comprender de lo que estoy tratando de decir sin decírselo de forma directa también. Es como... Maestro, ¿sí? entonces, eh, por decir yo, le digo a la persona, ¿ese sería mi pensamiento aproximado o sería la de la otra persona que entiende lo que le estoy diciendo? Es que de alguna otra forma, en este sentido, tú puedes generar un pensamiento aproximado para que la persona, como que es te lo voy a poner así. Es nos vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Ok. A lo mejor yo ya te hice un gesto como diciéndote, sí, 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 vamos a hacer la próxima semana. Estoy como que te estoy diciendo algo aparente, pero con un gesto te estoy dando una idea totalmente diferente. ¿Sí? Ese es un pensamiento aproximado. Y de alguna otra forma, ah, sí, 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 claro, la otra semana nos vemos y tú también le dices, ya estableciste de alguna otra forma un pensamiento aproximado, porque no es claro. Pero sabes que aproximadamente sabes lo que significa o qué conlleva esa sugerencia o o cómo es que de alguna otra forma no muy precisa te estás dando una idea de lo que el otro te está tratando de decir y y de alguna otra forma tú también le puedes responder, ¿sí? Muchas veces es como cuando entre amigas o entre amigos hablan en código para que se pueda establecer, puedas establecer este aspecto de pensamiento aproximado, es que el otro de alguna otra forma responde de forma sincronizada, ya sea de forma parecida a como tú se lo dijiste, la persona te responde de forma aproximada como que, ah, estamos en el mismo código. No es un pensamiento como muy claro, pero la esencia de la idea o de lo que trato de decir te lo transmito de alguna u otra forma. Es como, y se los voy a poner en otro sentido, es como cuando están en un proceso de cortejo y la otra persona de alguna otra forma te está dando la idea de que le interesas. No te lo dice de forma clara porque está cortejándote o están en el cortejo. No te dice, oye, ¿sabes qué? Me gustas un montón. Pero hago unas ciertas de cosas, te digo algunas palabras, te digo algunas cosas para que tú más o menos interpretes cuáles son mis intenciones contigo. No sé si me explico con este otro tipo de ejemplo, en un pensamiento aproximado. ¿Sí me están entendiendo? Sí, maestro, quedó claro. Ok, perfecto. Bueno, es en cuanto al pensamiento aproximado. Bien, ahora, cuando habla otro tipo de pensamiento que vamos a estar
conllevando es uno que es el pensamiento contextual. Bien, el pensamiento conceptual dice que es el que dice que es comprender una situación o un problema armando las partes a fin de establecer una totalidad. Incluye la identificación de patrones, conexiones entre situaciones que no están obviamente relacionadas e identificar los elementos clave que subyacen en situaciones complejas. El pensamiento conceptual, dice, es la utilización de razonamiento creativo, conceptual, inductivo, aplicado a conceptos existentes o para definir conceptos nuevos. De alguna otra forma, el pensamiento conceptual es el que te ayuda a unir o establecer redes o relaciones entre las cosas que hay en el mundo o en la realidad. ¿Sí? En un pensamiento conceptual yo tengo diversas ideas, y estas ideas que yo tengo o estos patrones, yo establezco que entonces esto se relaciona con esto con esto, y es diferente a un pensamiento analítico. En un pensamiento analítico yo tengo que desmenuzar, no. Aquí yo tengo que de alguna otra forma como componer. Es como cuando yo intento entender una realidad y lo que hago es tratar de, unir las partes de la realidad que yo estoy tratando de entender para poder establecer una conclusión acerca de las cosas. Es como cuando yo necesito llegar a una verdad y yo necesito pues todas las evidencias y las trato de unir para poder establecer un solo concepto. ¿Sí? En ese sentido, por eso decimos que normalmente el pensamiento conceptual utilizo de alguna otra forma un razonamiento creativo, porque tengo que establecer una serie de patrones para poder, buscar cuál es el camino que tengo que seguir para poder entender lo que está sucediendo en la realidad. ¿Sí? También tengo que de alguna otra forma ejercer hasta cierto punto un aspecto inductivo, pero aplicado a situaciones nuevas. Es como cuando, no sé, se lo voy a poner así, es como cuando de repente una persona de alguna otra forma está en proceso de cambio, de pasar de ser soltera a estar en una relación de pareja, ya de matrimonio, por ejemplo. Y de alguna otra forma es como cuando decimos, tiene la persona, para poder tener su proceso de adaptación, tiene que establecer su concepto de matrimonio, ¿sí? ¿Qué elementos para la persona tienen que estar presentes en este aspecto del matrimonio para que sea un concepto que pueda la persona asimilarlo? De ahí es en donde la mayoría de las veces nosotros tenemos que reunir todas las partes o todos los tipos de razonamientos para poder establecer si la nueva realidad a la que me voy a enfrentar, voy a poder enfrentarla porque tengo bien definido lo que significa establecer un matrimonio o no. Muchas veces les voy a decir un aspecto interesante. Últimamente para los de se han dado cuenta que han habido una gran cantidad de divorcios más que matrimonios. No sé si se han dado cuenta.
No sé si se han dado cuenta a nivel social que a veces escuchas es que más común alguien ya está más divorciado que casado. En este sentido, a veces decimos y a veces han escuchado que es que se separaron por incompatibilidad de caracteres. ¿Han escuchado ese término alguna vez? ¿Sí o no? Sí, maestro. Sí, ¿Qué entienden ustedes por incompatibilidad de caracteres? Que tienen diferentes gustos. Tienen diferentes gustos, aparentemente, pero es una forma elegante de decir una verdad que no quieren aceptar. Que en este caso el concepto o de alguna otra forma la percepción y la construcción del concepto de matrimonio o el plan de vida de matrimonio no coincidieron las dos partes porque no se construyó entre ambos un concepto de matrimonio en conjunto, sino que cada quien, esa famosa frase de incompatibilidad de caracteres es una incompatibilidad a nivel de pensamiento conceptual. El pensamiento conceptual de una persona no está en sintonía con el pensamiento conceptual del otro. Esa es la realidad de esa famosa frase de incompatibilidad de caracteres. No es que sus caracteres sean diferentes, porque los caracteres de cada persona siempre van a ser diferentes y esa no es la verdadera razón por la cual algunas personas se separan bajo ese rubro. Se separan porque su pensamiento conceptual con respecto a una cosa no va a corresponder con el del otro. Y obviamente, aún así, a lo mejor se casaron bajo alguna condición de emoción. Y según, desde el punto de la psicología, las personas no se deben de casar por emoción, porque las emociones son cambiantes. Las personas deben de casarse en base a que su proyecto de vida esté basado bajo un tipo de pensamiento conceptual compartido, en el cual ambas personas retroalimenten a la otra su concepto de matrimonio. Si las personas trabajaran antes que nada su concepto de matrimonio y llegaran a acuerdos y estuvieran de acuerdo sobre el concepto de lo que esperan las expectativas acerca de la situación del matrimonio, les aseguro que a pesar de las dificultades y la aparente incompatibilidad de caracteres, sabrían trabajar en equipo, porque a lo mejor sean dos personas diametralmente distintas, pero si tienen el mismo tipo de pensamiento conceptual con respecto a algo, podrán trabajar sobre ello. Y eso es sobre lo central en el cual pueden avanzarse en cuanto a un pensamiento conceptual compartido y pueden tener más éxito. De ahí es como por ejemplo que antes decía en las antiguas generaciones, como las antiguas generaciones no se separaban porque el concepto de matrimonio y el concepto de lo que significa o le representa el matrimonio era tan serio que era conllevarse que no simplemente es dejarse llevar por la emoción, sino que era establecer una planeación, que podían establecerse una sincronía entre lo que el otro piensa y lo que yo pienso, para poder establecer antes de dar un gran paso de casarse y no por la primera pelea o la primera
desaveniencia, ya me quiere estar divorciando del otro. Ahí establecemos un fallo en el pensamiento conceptual de una persona. Y aquí es, ojo, en este tipo de cosas es donde se puede ver más comúnmente el pensamiento conceptual. En cuanto a fallos, muchas personas que tienen un fallo de pensamiento conceptual es cuando quieren que tú te integres a su pensamiento conceptual, y hay un fallo allí porque el pensamiento conceptual con respecto a algo que conlleva a dos personas debe de ser compartido y construido por ambas antes de cualquier decisión que tomen para formar un nuevo proyecto de vida. No sé si me estoy dando a entender o no. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Bueno, más que nada quiero escuchar sus opiniones con respecto a este tipo de pensamiento. Maestro, a ver si le entendí. Entonces es el concepto que tengas de algo o Sí. la idea. ¿Y cómo lo Mm, construyas? ¿Cómo construiste ese concepto o esa idea de algo? No es simplemente que se te ocurrió, sino de alguna otra forma es cómo unes las partes para conformar un todo, ¿sí? A diferencia del analítico, que para entender las cosas tienes que desmenuzarlo, aquí tienes que agruparlo y como tratar de embonarlo, como tratar de armar un rompecabezas. Para decir, ah, ahora entiendo la realidad, ahora entiendo la situación, ahora entiendo que así deben de ser las cosas. No sé si quedó claro. Sí, maestro, ya quedó claro. Ok, bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, ese es en cuanto a este tipo de pensamiento conceptual. Ojo, el pensamiento conceptual solo está basado en construcciones, en cuestiones abstractas, se los comento. Ahora, vamos a hablar después de lo que, ahora de otro tipo de pensamiento cognitivo, que es el pensamiento convergente. En este es escoger entre muchas opciones para alcanzar una conclusión. Ok, aquí es cuando muchas veces eh, vamos a estar considerando un aspecto. Es como cuando tienes que tomar una decisión, pero tienes varias opciones en tu vida y tú tienes que escoger de entre todas esas opciones cuál es la opción que más se adecua a la solución de la problemática que se te está presentando en ese momento. Muchas veces esta situación al momento de proceder, la capacidad de decidir, es como decir, valorar de entre todo lo que se me está presentando, qué es lo que me ayuda a lograr mi conclusión o resolver mi problemática real o mi problemática que estoy teniendo. Muchas veces es cuando decimos en un pensamiento convergente, a veces en un pensamiento convergente tomamos decisiones que son difíciles, pero sabemos que son las más adecuadas. Y muchas veces algunas personas dicen de esta forma, a veces tomar la decisión correcta cuesta más que seguir con el problema. Es como cuando tienes que tomar una decisión entre, por ejemplo, es como cuando estás con una persona y llevas mucho tiempo con esa persona, y a lo mejor de alguna otra forma sabes que la persona es sensible, que es bipolar, que es esto,
y en tu corazón está, ay, es que no sé qué será capaz de si la corto o si termino esa relación. Entonces, muchas veces tomas la decisión de decir, bueno, tengo que terminar esta relación y la pregunta es, ¿cómo lo hago para que la persona no se vea tan afectada? Y muchas veces en este tipo de situaciones, como cuando dices tú, híjole, ya llevo como 6 años en esta relación y la persona pues a lo mejor ya está con ilusión de que ya se va a casar contigo o ya puede establecer un proyecto largo de vida, pero tú dices tú pues después de tiempo pues ya me di cuenta como que ya no formas parte de mi plan de vida, pero no quieres romper el corazón. Y entonces, ¿cómo le hago para romper con esta persona, pero sin que se sienta afectada? Porque de alguna otra forma, pues, sientes aprecio por la persona, pero no lo suficiente como para tener un proyecto ya de una relación de pareja formal. Y quieres como terminar la relación y dices, bueno, hago esto, bueno, no. O a lo mejor hago esto, no. Y a veces tomar la decisión más difícil es entre todas las opciones para llegar a la conclusión que tú necesitas es, híjole, creo que la más acertada es esta, pero va a ser muy difícil para mí hacerlo. No sé si alguna vez se han encontrado en una situación en la que tengan que hacer algo y hayan tenido que pensar en muchas opciones para hacerlo y les haya sido difícil tomar esa decisión. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Tomar una decisión difícil? ¿O no? ¿O hasta el momento no se han enfrentado a una situación así? No, maestro. Bueno, ok. Bueno, pues cuando les toque van a tener que hacer uso de su pensamiento convergente para poder llegar a esa conclusión o llegar a esa solución de esa situación, porque la vida siempre nos va a poner que tomemos decisiones ante diversas opciones para poder solucionarlo y esperemos que sea la más adecuada para ustedes. Entre todas las opciones que ustedes tengan que escoger, recuerden, es mejor tener, según el pensamiento convergente, varias opciones que elegir a solamente basarnos en una. Y eso depende del tipo de persona también. Ahora, por otro lado tenemos nosotros el pensamiento divergente. Que el pensamiento divergente es generar tantas ideas o opciones como sea posible en respuesta a una pregunta abierta o a un reto. ¿Cómo saber si estoy trabajando un pensamiento divergente? Bueno, de alguna otra forma es como cuando se te presenta una condición, un problema. La situación es, ¿cómo puedo establecer que yo tengo un pensamiento divergente? Porque tengo la capacidad de pensar en diversas opciones para poder solucionarlo. ¿Sí? Esta capacidad es una capacidad muy buena de tener un pensamiento divergente, porque en este caso tú tienes varias opciones para solucionar lo mismo. ¿Sí? Esa es la situación interesante sobre esto. Hay personas que pueden encontrar ante una problemática 1001 maneras de solucionarlo, ¿sí? Y esas personas afortunadamente tienen esta capacidad. Esta capacidad de un pensamiento divergente es una capacidad que muy pocos tienen, porque de alguna otra forma es como cuando en algún momento pues pueden incluso estar ante un mismo problema o otras personas pueden solucionarlo de una forma particular o similar,
y tú lo solucionas de forma diferente a lo que los demás lo solucionaron. Y si se presenta otra situación, podrás, en pocas palabras, es como cuando yo soluciono las cosas diferente a lo que la mayoría de las personas comunes y corrientes las solucionan. Yo lo solucioné y encontré una nueva forma de solucionarlo. No sé si me explico con respecto a este tipo de pensamiento o tienen dudas. ¿Cómo quedamos con este tipo de pensamiento? Maestro, a ver si lo entendí. El Ok, convergente es elegir la mejor opción para no dañar a una persona, ¿no? es un ejemplo. Ujú, Y el divergente es de un problema tener varias soluciones. O sea, ujú, que tú generes varias soluciones. sí. Y que tú tengas la habilidad de que en cualquier momento puedes escoger la que tú quieras y siempre va a tener una solución satisfactoria. En pocas palabras, estas personas no se... Si alguna persona con un pensamiento divergente no se estresa por nada, porque de alguna otra forma algo se le presenta, lo piensa en diversas opciones, tiene la capacidad de pensar diversos tipos de respuestas a las preguntas o las situaciones que se le presenta y sabe cómo solucionarlo. Es una capacidad que muy pocos tienen. En pocas palabras, no se cierra el mundo ante un problema. Siempre son esas personas que de repente dicen, ay, no me voy a preocupar porque voy a encontrar la solución tarde o temprano. Y la encuentran y la solucionan. No sea, la mayoría de las personas podemos tener diversos tipos de pensamiento como los que hemos visto. Las personas divergentes siempre van, con un pensamiento divergente, van a tener esa capacidad de que nunca estresarse, porque siempre están preparados ante algún tipo de opción, algún tipo de idea, algún tipo de respuesta que los ayuda a salir adelante. Pero es una capacidad de resolución de problemas rápida, porque tienen la capacidad de resolver el problema rápidamente en su mente y tienen muchas opciones a las cuales elegir. Son hasta cierto punto privilegiadas. Pero podemos generar hasta cierto punto en algunas personas la capacidad de, de tener un pensamiento divergente para que ayudar a disminuir los niveles de ansiedad, los niveles de estrés en muchas personas. La mayoría de las personas que se estresan es porque tienen algunas dificultades o fallos en los otros tipos de pensamiento. Las personas con un pensamiento divergente difícilmente las logras hacer que se estresen o que lleguen a un estado de ansiedad, porque siempre saben cómo salirse por la tangente, siempre buscan cómo solucionar su situación y no se hallan en conflicto. No sé si me explico, porque siempre tienen una idea o una opción que escoger para salir adelante de la vida y ante lo que se le presente. No sé si quedó claro o tienen algún tipo de duda aún. No, maestro, quedó claro. Ok, muy bien. Espero que me estén quedando claro por... Bueno, después tenemos nosotros otro tipo de pensamiento que es el tipo de pensamiento disponible. Es una aproximación de la resolución de problemas que implica apertura y sensibilidad a todas las formas posibles de establecer conexiones. Ok, bueno. Acá viene una situación en la cual algunos pueden sentirse conflictuados porque se parece a otro tipo de pensamiento. Ujú. ¿A cuál se aparece?
¿A cuál se parece este? Se parece al pensamiento aproximado. Sin embargo, en este sentido, por ejemplo, la diferencia en el pensamiento disponible es que yo no busco la solución del 100%, sino que pues a lo mejor de alguna otra forma es como cuando ese tipo de personas se les presenta una situación y con lo que tienen o lo que de acuerdo a lo que se presenta tratan de resolverlo. No lo terminaron de resolver por completo la situación, pero por lo menos salieron del bache, ¿sí? Este tipo de pensamiento es a lo que las personas les ayudan. Bueno, oye, es oye, pero no solucionaste por completo tu problema. Bueno, por lo menos salir de la situación momentáneamente. Lo que me haga falta por solucionar, después lo resuelvo. Las personas que tienen un pensamiento disponible siempre tratan de resolver de forma inmediata cierto tipo de situaciones que se les presente de acuerdo a lo que tienen. Eh, no se conflictúan con lo que no tienen, sino tratan de solucionarlo con lo que tienen. A lo mejor no solucionan por completo la situación del problema, pero por lo menos disminuyen el nivel de ansiedad o tensión, o por lo menos pueden en algún momento tener un mayor control de la situación y evitar que las situaciones lo controlen. Por ejemplo, es como cuando tenemos una deuda y de alguna otra forma dices tú, es que tengo una deuda, me surgió una deuda, algo pasó en mi casa, hay que hacer reparaciones, no tengo dinero. Dicen, voy a hacer un préstamo o voy a empeñar algo que me ayude por lo menos a dar el 50% de la reparación. Y digo, bueno, a lo mejor con eso pues no he terminado de pagar pues mi reparación o mi deuda. Es como cuando una persona hace un préstamo para pagar una deuda más grande que se le viene encima y dicen, bueno, sé que de alguna otra forma con este préstamo me vas a ayudar a solucionar el problema más grande que tengo, aun cuando me esclavice a tener que estar pagando intereses con un tipo de préstamo que yo saqué. Pero a lo mejor para la persona es en este pensamiento disponible, yo puedo establecer de alguna otra forma de decir, bueno, disminuí el nivel del problema con otro, a lo mejor con una solución pues aparentemente que me va a ayudar a salir por el momento. La otra situación ya veré cómo poco a poco lo iré solucionando. ¿Sí? Otro de los ejemplos en cuanto a un pensamiento disponible es que de alguna otra forma eh, yo pueda aprender a de alguna otra forma a poder resolver las situaciones que se me presentan con lo que tengo o enfrentar las situaciones de decir, bueno, pues a lo mejor si me preguntan algo en el examen o alguien me está preguntando de algo que no sé por completo, pues a lo mejor doy mi opinión acerca de pues lo que yo pienso, lo que yo creo y a lo mejor pues con eso a lo mejor pues no va a ser en un examen pues el 100% de acierto, a lo mejor un 50% de una idea de algo que se me quedó, pero pues es con lo que tengo. Muchas veces la mayoría de ustedes ejercen un pensamiento disponible, como cuando de repente en los exámenes no se acuerdan tal cual de cuál es la respuesta a la pregunta o al reactivo de lo que les están preguntando en el examen, pero tienen una idea y de alguna otra forma tratan de establecer esta conexión,
tratan de explicarlo de esta forma para tratar de llegar lo más parecido a la respuesta que se necesita dar, ¿sí? Y a lo mejor diga el maestro, bueno, si tiene la idea, bueno, le voy a dar medio punto, porque ya está en camino a la idea que necesito yo sobre el concepto o sobre la pregunta que necesito. Obviamente ese medio punto pues no conlleva un punto completo, pero pero por otro lado tampoco representa que la persona no haya respondido nada. Esta capacidad o este tipo de pensamiento disponible es el que nos ayuda a de alguna otra forma a no quedarnos con el no sé o no sé qué hacer, sino que siempre tratamos de hacer algo para poder solucionar las cosas con lo que tenemos. Bueno, pues a lo mejor no sé mucho de esto, pero bueno, lo que he oído eh, creo que se relaciona con esto, entonces a lo mejor esta sea la solución, esta sea la respuesta o una aproximación a la respuesta de lo que me están preguntando. No sé si me explico con respecto a este tipo de pensamiento. Maestro, entonces son las cosas, por decir, las personas que dejan a medias las cosas. Son las personas que no, aparentemente, no es que dejen a medias las cosas, sino que a lo mejor eligen una alternativa de solución que los va a sacar por el momento del problema, no los va a solucionar por completo, pero no se quedan esperando, ay, pobrecito de mí, no voy a poder hacer nada, me van a quitar la casa. No, intentan hacer algo, piensan en una solución momentánea que si bien no les resuelve por completo el problema, por lo menos les ayuda a sacarlos del momento para que en algún momento, en otro momento puedan terminar de solucionar la situación. No sé si quedó claro o todavía siguen teniendo dudas. Sí, maestra. Ok, bien. Son las 10:30 de la mañana. Ok, ojo. Nos hacen falta algunos tipos de pensamiento todavía por ver. Este, con quiero dar el espacio para que ustedes me digan qué opinan acerca del jueves. ¿Qué han pensado? Si quieren que terminemos el tema por completo o o si se van a animar ustedes a entrar a la conferencia del ciclo de conferencias de esta semana. Esa va a ser a las 10 el que les dije, pero no sé si qué opinen ustedes. Quiero escuchar cuáles son sus opiniones. Por mi parte, a mí me gustaría entrar a la conferencia, maestra. Ok, tenemos una persona. Muy bien. Igual por la mía, maestro. Ok, muy bien. Ya tenemos dos personas. ¿Quién más? ¿Alguien más? Igual, maestro. Ok, bueno. ¿Alguien más? Escucho a tres personas. ¿Alguien más? ¿O qué opinan los demás? Recuerden de que en este ciclo de conferencias es pues es la apertura para para los que quieran estar en ellos. Tenemos tres personas. Obviamente pues necesito ver si alguien más, si quienes más quisieran
Ok, nada más quiero ver quiénes son. ¿Quiénes dijeron? Lo pueden escribir. Yo, maestro. Ok. Valeria, Juliet, maestro. Juliet, Israel. Israel. Los demás quisieran que tuviera... ¿qué opinan? ¿O qué han pensado? La conferencia empieza a las 10 de la mañana, les comento. ¿Qué opinas, Richard? Por mi parte, no hay problema, profe. Lo que digan mis demás compañeros. Es lo que tú a ti te parezca. Por eso estoy preguntando. Pues, sí, es un horario adecuado. Ok, ok. Bueno, vamos a hacer una cosa. Porque bueno, también quisiera escuchar qué les parece si hacemos esto. A las 9 nos conectamos a la clase normal. A las... ¿Qué? 9:55 nos desconectamos y ya entramos a la conferencia para que pues todos veamos, también para ver esta perspectiva diferente, porque pues a mí también me interesa de alguna otra forma y podamos todos estar escuchando pues esta perspectiva acerca de desde el punto cognitivo acerca sobre la situación emocional y todo ese tema, a ver qué podemos escuchar. No sé si les parezca a los demás. Montserrat, Andrea, Jesús, ¿qué opinan? A mí me parece bien. A mí igual, maestro. Ok, Me parece bien. bueno, entonces así lo estaríamos haciendo. Entonces, de 9 a 9:55 nos estaríamos conectando para que nos dé tiempo de poder conectarnos con la situación del Facebook Live de la escuela para que ustedes puedan tranquilamente ver la situación de la conferencia y yo también la vea. Entonces, pues así quedamos. Y pues lo que nos haga falta, pues ya lo vemos de la clase, pues lo veremos la siguiente. Bueno, ahora sí me despido, muchachos. Les deseo que tengan buen día y recuerden, si tienen dudas, para eso están antes de empezar